Dios les bendiga a cada uno, amados hermanos. En esta hora quisiera leer en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y dice así: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo aquí está escribiendo su segunda carta a los Corintios, y en esta porción que acabamos de leer, él está haciendo referencia a un incidente que se dio en su ministerio en Éfeso, la actual Turquía. Y sucedió que en Éfeso, donde Pablo estuvo 2 años y medio o más, él tuvo uno de las visitas misioneras más exitosas de todo su ministerio. Y fue ahí donde él vio milagros extraordinarios, de tal manera que la palabra del Señor relata en el capítulo 19 del libro de Hechos, que se llevaba la ropa de Pablo a los enfermos y endemoniados, y los enfermos eran sanados. Aún unas personas, unos exorcistas de ambulantes, quisieron invocar el nombre de Jesús sobre un demonio para echarlo fuera de una persona. Y pudiendo más el demonio, la palabra del Señor dice que los sacó desnudos de la casa y golpeados. Entonces se dio este incidente, que la adoración que predominaba en este lugar de Éfeso, que era la adoración a Diana de los Efesios, fue atacada brutalmente por el poder del Evangelio. Y la palabra del Señor narra que aún la venta de estatuillas se vino abajo por todo lo que Pablo andaba predicando. La gente, dice la palabra del Señor, y relata aún en un momento crucial del ministerio de Pablo en Éfeso, que justo en medio de todo lo que estaba sucediendo, la gente que practicaba hechicería y magia llevaban sus libros y escritos a quemarlos en una hoguera y a convertirse a Jesucristo. Y en este momento y en este punto crucial de este ministerio decayó la adoración a Diana de los Efesios, y los que vendían estatuillas ya no podían vender tanto y no sacaban tanta ganancia. La palabra del Señor dice que se reunieron en un anfiteatro de aquel entonces, que todavía está en sus ruinas, que albergaba sentados a 25,000 o más personas. Y dice la palabra del Señor que durante 2 horas gritaron: «Grande es Diana de los Efesios». La palabra del Señor narra también que querían que sacaran a Pablo y a los discípulos, pero oponiéndose los colaboradores de Pablo, no dejaron que él saliera a toda esta turba que estaba frenética y enloquecida para que nada le pasara. Entonces Pablo nos narra un detalle personal de lo que él estaba pensando en ese momento. Dice la palabra del Señor: fuimos abrumados sobremanera, de tal manera que perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto es lo que estaba pasando en ese momento en la mente de Pablo. Quizás hoy sea mi último día. Quizás hoy me van a matar. La palabra del Señor dice, y Pablo lo escribe: pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Y esta es la frase que yo quisiera que hoy tocáramos: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Muchas veces es necesario que nosotros lleguemos a los límites de nuestra fuerza, de nuestra salud, de nuestras capacidades humanas, de todos los recursos humanos, para que dejemos de confiar en todas esas cosas y empecemos a confiar en aquel que nos ha llamado, en aquel Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a poner nuestra confianza en las cosas materiales, en las habilidades humanas, en lo material que tenemos? Y sin darnos cuenta, dejamos de mirar a Jesucristo y a su poder, dejamos de adorarlo y empezamos casi sin palabras a adorar las cosas materiales, a venerarlas, a honrarlas. Y es ahí donde Dios tiene que llevar nuestra vida a los límites, a que se acaben los recursos, a que el doctor ya no pueda, a que la enfermedad toque el cuerpo, a que el dinero se acabe, a que el trabajo también se escasee. Y es ahí donde todo se escasea, y es ahí donde Cristo aparece
para recordarnos que si Él nos ha llamado, es para que nosotros dejemos de confiar en lo que antes confiábamos y sigamos confiando en Él que nos ha llamado. Y así como Pedro, cuando se paró sobre el agua y caminó ante el mandato de Jesús, ven, así el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, y el mismo que nos ha llamado nos sostendrá en victoria y en pie sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las circunstancias difíciles de nuestra vida. Hay que entender de que a veces es necesario llegar a los límites de las cosas. Es necesario llegar a los límites de nuestro entendimiento y nuestra razón, porque es ahí donde se generan los milagros de Dios. Los milagros más poderosos de Dios se dieron en los momentos y circunstancias donde los siervos de Dios ya no hallaban qué hacer, como Daniel delante del foso de los leones, o Moisés delante del mar rojo. ¿Cuántas ocasiones hubieron en las que estos hombres de Dios se enfrentaron a situaciones tan difíciles, haciendo a un lado quizás ahora, sin tener el tiempo para mencionarlo, a hombres de Dios como David en Siclac, que querían apedrearlo, pero él tomó fuerza en el Señor; a Abraham, cuando iba camino al desierto y pasó 25 años sin recibir el hijo de la promesa. ¿Cuál es su situación en este momento? ¿Qué es lo que usted está atravesando? ¿Ha llegado usted al límite de sus fuerzas? Espero en el Señor de que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Recordemos que Él nos ha llamado y que el que nos ha llamado nos sostendrá en pie hasta el día de su venida. Espero de que estas cortas palabras puedan ser de bendición para su vida y que este texto pueda subrayarlo y guardarlo en las tablas de su corazón, como dice Proverbios, para que en el momento indicado donde todo se escasee y llegue al límite de su fuerza, pueda cobrar su fe en Dios y pueda fortalecerse en el Señor para seguir adelante. Dios les bendiga, amados hermanos.